Buenas, en este video vamos a hablar acerca de los procesos en Linux. Este video ha sido realizado por mi persona, Jesús Mitola, y mis compañeros Jan Utria y Miguel Nieto para la asignatura de Sistemas Operativos en la Universidad del Norte. Entonces, empecemos. ¿Qué es un proceso? Según la definición que tenemos de nuestro curso de sistemas operativos, un proceso es un ente activo que nace de un programa. Básicamente, aquí lo que nos quieren decir es que un programa es una serie de instrucciones que están guardadas en el almacenamiento de un sistema de cómputo. Una vez estas instrucciones pasan del sistema de cómputo a la memoria principal y empiezan a ser ejecutadas por el procesador, por la CPU, entonces ya adquieren la naturaleza de un proceso. Bien, un proceso tiene una serie de estructuras. Es en general una sola cosa que se divide en varios componentes. Estos componentes, por decirlo así, vendrían a ser la identidad, el entorno y el contexto. Cada uno de estos se subdivide. Y bueno, el primero que todo es la identidad. En la identidad tenemos el identificador de procesos. El identificador de procesos es uno de los atributos más importantes porque, valga la redundancia, permite al sistema operativo identificar cada proceso inequívocamente. Es decir, que uno tiene certeza de que aunque dos procesos luzcan similar, que manejen los mismos datos, tengan los mismos recursos, que estén haciendo las mismas cosas, pues realmente uno puede distinguirlos por su PID. Dentro de la entidad también tenemos las credenciales. Estas credenciales básicamente pues es como que qué permisos tiene el proceso. Y también tenemos la personalidad, que es otro identificador que lo que hacen es que cambian un poco en la manera en el que el proceso hace llamados al sistema. Bueno, otro de los componentes de lo que hablaba es el entorno, que tiene dentro de sí un vector de argumentos, que es los argumentos que se le están pasando al proceso por la línea de comandos. Y tiene un vector de entorno. Dentro del entorno tiene un vector de entorno, que es lo que básicamente, y se asemeja bastante a un diccionario, a un archivo .json, es que tienes una clave y tienes un valor, tienes, y bueno, este sería básicamente una variable, serían las variables de entorno. Este clave y valor serían variables de entorno que estén asociadas a ese proceso. Y por último, el contexto, y que se asemeja bastante a lo que vimos en nuestra asignatura, al PCB, que lo denominamos como la hoja de vida que tiene un proceso. Y aquí es que básicamente es lo mismo, es la información del proceso en ejecución. Aquí están los recursos que este utiliza, los archivos que tiene abierto, entre otras cuestiones. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de los procesos? Eh, Como dije en un principio, estamos centrados en Linux. El Linux es un sistema operativo que se centra en la multitarea. Que busca esto quiere decir que busca sacar el máximo provecho del procesador en todo momento. Entonces, un proceso es importante porque permite básicamente esto. Permite como que tener una información de las tareas que yo estoy realizando para poder pausarlas y dar paso a otras según sea conveniente. Y bueno, también hay que hablar de que en Linux hay una jerarquía de procesos. Esta jerarquía se asemeja bastante a los árboles, y es que realmente existe un denominado árbol de procesos. Aquí, básicamente entonces, un proceso tiene un padre y tiene varios hijos. Y a su vez los hijos pueden tener otros hijos, y bueno, así va creciendo el árbol. Eh, Hablando un poco de la raíz, que es un elemento muy importante, en Linux está lo que es el proceso init. El proceso init es el primer proceso que se crea, es la raíz de ese árbol. Y bueno, ahora vamos a ver un poco aquí en Linux lo que viene a hacer. Entonces, para poder ver el árbol de procesos utilizamos el comando pstree, y aquí podemos ver pues todos los procesos que están. Si nos vamos al principio deberíamos ver la raíz, pero sorpresa, no estamos viendo el proceso init. ¿Por qué? Porque algunas distribuciones de Linux ya no están adoptando el proceso init, sino que están moviéndose a systemd. Esto también podemos verlo aquí en el init tab, aquí en el init tab, que pues era básicamente un archivo para modificar pues los procesos que iba a instanciar el proceso init. Entonces aquí ya básicamente nos están diciendo que no tienen efecto estas configuraciones porque pues, simplemente ya no se están utilizando. Entonces eso sería todo por esta parte del video. Mis compañeros seguirán explicándoles acerca de los procesos en Linux.
Buenas, mi nombre es Giancarlo Utre Zapata. Les vengo a hablar acerca de la creación de procesos en Linux. Linux nos brinda dos comandos para la creación de procesos. Estos son el comando fork y el comando clone. Independientemente del llamado que realicemos, el proceso que haga este llamado es conocido como proceso padre y el proceso resultante sería conocido como proceso hijo. El comando fork nos permite crear una copia casi exacta del proceso padre. La diferencia entre el proceso padre y el proceso hijo sería la ubicación en memoria y el process ID. Es decir, el, el proceso padre le comparte toda la información al proceso hijo al momento de su creación, pero ya de ahí en adelante es independiente. Y el proceso clone nos permite a través de las entradas, de sus entradas, establecer qué información va a compartir el proceso padre con su proceso hijo. Ahora me gustaría compartir con ustedes un script en donde se pueda visualizar esto. Aquí tenemos un proceso en donde se obtiene el ID de este proceso, el process ID de este proceso. Realizamos un llamado al comando fork, verificamos que las instrucciones que se realizan dentro de este sí sean únicamente del padre. Luego, si todo va bien con el llamado al proceso fork, verificamos dentro de este si no que las instrucciones que se realizan aquí adentro sean del proceso hijo. Luego, en el mientras que, verificamos qué proceso está haciendo uso o ejecutando este mientras que. Veamos la salida de este proceso en Linux. Bueno, como podemos visualizar, se crea un proceso padre con su propio process ID. Además se crea un proceso hijo que tiene su propio process ID y además se puede visualizar que el valor de la variable var es distinto para los dos procesos. Eso es porque las modificaciones que se hagan en el proceso padre ya no alteran al proceso hijo. Entonces, eso en cuanto a creación de proceso. Ahora nos pasamos a árbol de proceso. Es la estructura que utiliza Linux para administrar la creación y finalización de procesos. Linux nos brinda dos comandos para visualizar los procesos activos y otro para visualizar el árbol de proceso. Veamos esto en Linux. Para visualizar los procesos activos, ejecutamos ps, y para visualizar el árbol de proceso, ejecutamos pstrip. Esto vendría desde el proceso init o proceso system. Eso en cuanto a árbol de proceso. En los estados vemos que un proceso nada más puede tener 4 estados: ejecución, espera, detenido o zombie. En ejecución, cuando hace uso de la CPU; en espera, cuando precisamente está esperando por un recurso o por que finalice un evento; detenido, cuando recibe una señal de detención; zombie, cuando está detenido pero aún tiene información en la task stroke. Vamos a ver un grafo de transición para entender esto un poco más. Tenemos un proceso corriendo, recibe una señal de detención, se detiene, manda una señal de reanudación. Si el proceso es interrumpible, entraría en estado de espera por algún recurso, manda la señal de reanudación. Si el proceso es interrumpible, entonces entraría en estado de espera por una señal de interrupción, o porque necesita recursos o porque está esperando algún evento. Manda la señal de reanudación, mandan la señal de finalización, queda como estado zombie hasta que el padre lo finalice. Ahora vamos con prioridad. Prioridades de procesos.
¿Por qué existen las prioridades? Un proceso puede necesitar un mayor tiempo en ejecución o un uso exclusivo de la CPU como procesos esenciales del sistema de cómputo, por ejemplo procesos asociados a la tarjeta de red. Y por esto son importantes las prioridades, puesto que estas conforman una política para los planificadores de procesos. Rango y subrango de prioridades en Linux. Como se ve en la gráfica, el rango va desde 0 a 139 y este rango de prioridades se divide en dos, uno llamado Real Time que va desde 0 a 99 y el otro llamado Users que va desde 100 a 139, teniendo en cuenta que si el valor numérico de la prioridad es bajo, en realidad tendrá una prioridad alta en el sistema. Pero ahora, la representación de las prioridades por comandos, por ejemplo ps, top y htop, en realidad es de la siguiente manera. Si la prioridad se encuentra en el subrango de real time, solamente veremos rt. Y si se encuentra en el subrango de users, ahí veremos que ese valor asociado a la prioridad estará entre 0 y 39, a diferencia de la diapositiva anterior que vimos que estaba entre 100 y 139. Esta es simplemente una convención. Ahora, si queremos hablar de cambios de prioridades, debemos tener en cuenta dos comandos, uno que es nice y el otro renice. El nice nos permite modificar la prioridad de planificación de un programa que va a ser ejecutado. Y el renice te permite modificar la prioridad de planificación de uno o más procesos que se encuentran en ejecución. Cabe destacar que estos comandos utilizan un valor numérico llamado nice, el cual se encuentra desde menos 20 hasta 19. Por lo tanto, existe una relación entre la prioridad y este valor numérico nice, el cual es que la prioridad es igual al valor nice más 20. Por otro lado tenemos el control de recursos, el cual se lleva a cabo en Linux por medio del comando ulimit, que nos permite ver, establecer o limitar el uso de recursos del usuario actual o también restringir el uso de recursos de un proceso en específico. Bueno, y ahora veamos cómo hacer cambios de prioridades directamente en Linux de manera práctica. Si hacemos ls podremos ver que acá pues yo tengo un script. Si nosotros queremos ejecutar este script con una prioridad dada, debemos utilizar nice, puesto que apenas lo vamos a ejecutar. Entonces ejecutamos nice "-n" y le debemos especificar el valor numérico nice, que en este caso puede ser por ejemplo "-5", y vamos a ejecutarlo example.sh. Como se puede ver, ahí está en ejecución. Si de este lado lo buscamos por medio de htop, vamos a filtrar y buscar example. Como vemos, el valor nice es "-5, por lo tanto su prioridad es de 15. Bien, ahora si nosotros queremos cambiarle la prioridad, teniendo en cuenta que se está ejecutando, ya no debemos utilizar nice sino renice, pero debemos tener en cuenta cuál es el process ID, que en este caso es 22652. Entonces renice "-n" "-12" sería 22652. En este caso sería renice "-n", le especificamos cuál es el valor nice, que en este caso es "-12", el que le vamos a colocar, menos "p", y le especificamos cuál es el process ID. Si nosotros oprimimos enter, se puede ver que él nos imprime que la prioridad anterior era "-5 y la nueva prioridad es de "-12. Es decir, estoy aumentando la prioridad. Si vemos por medio de htop y filtramos de nuevo, se puede ver que ahora el valor nice es "-12, por lo tanto su prioridad es 8. De esta manera ya se logra evidenciar cómo cambiar la prioridad con nice y renice. Como se puede ver, entramos 2, 4 y el resultado de la suma es 6. Bien, ahora nosotros podemos ver de manera práctica también la parte del control de los recursos con ulimit.
Entonces, por ejemplo, ¿cómo nosotros vemos los recursos del sistema? ¿Cómo están establecidos por medio de ulimit? Me dice ilimitado. Si nosotros escribimos ulimit menos a, él me va a dar un poco más de información, como es esta que está aquí en pantalla. Si nosotros queremos restringir, por ejemplo, a que el tamaño de los ficheros creados sea de 1 kilobyte, nosotros utilizamos ulimit menos f y le colocamos 1. De esta manera, si de nuevo ejecutamos ulimit menos a, se puede ver que el tamaño de los archivos, que antes era ilimitado, ahora quedó de 1 kilobyte. Y de esta manera damos por finalizado este video.